más lento porque he visto que me voy muy rápido. Quiero decirle que hay diferentes niveles de enseñanza. Cuando yo iba a la primaria, al primer año, me enseñaban así: A, B, C, D, E, F, G. ¿Cuántos se acuerdan? Las vocales. ¿Cuántos se saben las vocales? A, E, I, O, U. ¿Sí? 2 más 2 son 4. La tabla, las tablas, hermano. Aprendimos muchas cosas, pero luego vamos creciendo, vamos avanzando en el estudio y ya no es lo mismo cuando ya pasamos a la secundaria. Aquí sería la middle school. Luego va a la high school, va a la preparatoria, y va. Me doy a entender, pero la enseñanza no es la misma. Pero muchas veces en la iglesia la enseñanza se queda detenida y no es tanto culpa del maestro, es culpa del alumno que no quiere avanzar, que no quiere aprender, que quiere estar siempre con el ABC, las vocales. Y es bonito ser niño cuando se es niño, pero es muy feo cuando somos adultos y no hemos captado que usted tiene que tomar la Biblia, usted la tiene que leer. Usted tiene que tener una comunión con Dios personal. Hermanos, mire bien, mire mis lentes. Si usted no tiene una comunión personal con Cristo, va a fracasar. Aunque vaya a la iglesia, aunque vayamos a la iglesia de vez en cuando o el domingo, vamos a fracasar, porque lo que nos va a fortalecer, lo que nos fortalece es Cristo en nosotros. Que usted tome la Biblia, que usted saque sus conclusiones, que usted muchas cosas no va a entender y yo vengo aquí o los maestros vienen y se las enseñan. Pero si usted no hace su parte, no vamos a avanzar. Usted no va a ser transformado. Solo vamos a dar vueltas en un desierto como Israel. Estuvo 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué no entró? Si eran 40 días de viaje. ¿Por qué 40 días hicieron 40 años? Porque endurecieron su corazón. A ver, hágale así. No está ahí el micrófono. Hermano, suavice su corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como en el desierto ellos endurecieron su corazón. Miraron la gloria de Dios. Hermanos, salieron de Egipto con poder y gloria por 10 plagas poderosas. Ya le estoy aumentando 2. Vieron el mar rojo abrirse. ¿Cuántos han visto el mar rojo abrirse? ¡Wow! Miraron salir agua y bebieron de agua que salió de una roca. Comieron el maná y ni aún así creían. Y dice el Señor: por favor, hermanos, aprendan. Ellos endurecieron su corazón, pero usted no lo endurezca. Así que estamos hablando de la gracia de Dios. Mateo 24:37. A veces le voy a cambiar así de canal, pero apunte por favor todos los textos que yo le dé y en su casa los estudia, los medita y usted va a conocer a Dios. Amén. Estamos hablando de Mateo 24:37. Más como en los días de Noé. Jesús está hablando acerca de su venida, acerca del fin de este mundo, de este siglo. Es el fin. Estamos viviendo en tiempos finales. Estamos en los postreros días y le preguntan: ¿qué señales habrá de tu venida? Él les dice muchas cosas. Habrá guerras, terremotos, muchas cosas que poco a poco estamos viendo. Pero en el 37 dice algo, no dice fecha, pero sí dice señales. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, exactamente igual como en los días de Noé va a ser la venida de Cristo. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Pastor, ¿qué tiene de malo esto? Nada. No tiene nada de malo comer y beber. ¿Cuántos comieron ayer? Uy, ni le cabía más, ¿verdad? ¿Cuántos comieron recalentado hoy? ¿Cuántos van a comer saliendo de aquí? ¿Cuántos van a comer mañana? Tamales comí, tamales cené. ¿Cómo me desentamalaré? Estaba lenguas. No tiene nada de malo. Estaban casándose y dándose en casamiento. Qué raro, igual que hoy día. Hay gente que se casa hasta con animales. Y se ha hecho del matrimonio, hermano, una burla. Cuando el propósito del matrimonio no es casarse ya.
El propósito es que la mujer se una al hombre y se hagan uno, porque eso significa o simboliza a Cristo y la iglesia. Así como el hombre dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, así la iglesia va a hacerse uno con Cristo. ¿Sí me doy a entender? Entonces ellos están casándose, dándose en casamiento hasta que el día que Noé entró en el arca. Métase en la escena y no entendieron. Esa es la clave, no entendieron. Hubo muchos factores que los llevaron a no entender hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hay un diluvio. El mundo va a ser destruido por agua, pero ¿quién va a creerle a un hombre si no hay lluvia? En el tiempo de Noé no había lluvia. Dice que un rocío subía de la tierra y era lo que daba vida a la tierra. No había lluvia. Y viene un loco diciendo que el mundo se va a acabar con lluvia. ¿Quién le va a creer? Nadie. Igual que hoy día, creemos en todo, creemos en los extraterrestres, creemos, hermano, en la reencarnación, creemos en tantas cosas, pero la verdad no la creemos. Se repite la historia. Pero la clave es no entendieron. Entonces tenemos que ir a Génesis para entender qué sucedió en los días de Noé, y es lo que estamos hablando estos días. Amén. Porque la diferencia en los días de Noé fue la gracia. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, hermano, la gracia tiene un nombre, tiene una identidad. La gracia es Cristo. Diga conmigo, la gracia es Cristo, el Hijo de Dios. Ese siempre ha sido la gracia. La gracia, hermano, es Cristo, el cual siempre ha existido. Existieron, hermano, los que vivieron antes que Él viniera como hombre. Ellos creían en el que iba a venir y eso les dio salvación. Los que fueron contemporáneos de Él se salvaron, y nosotros que creemos que Él vino, murió y resucitó. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen que Jesús vino y murió y resucitó por nosotros? Entonces, 1 de Timoteo 2:5, para ir afirmando esto que estamos hablando, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? ¿Todas las religiones nos llevan a Dios? No. Es que los musulmanes, los hindúes, no. Solo hay un Dios. Alá no es el Dios. Solo hay un Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Quién intercede por nosotros? Uno. Diga conmigo uno. Levante su mano y diga uno. Diga, solo hay uno. No, es que hay más. La mamá, el tío, no, solo uno. Solo uno. Amén. Entonces, desde Génesis 3:15, que el hombre cayó en pecado y nos arrastró a la muerte, porque el hombre peca porque nace pecador, no porque peca. Ya nacemos en pecado, ya tenemos el pecado en nosotros. Y en Génesis 3:15 el Señor sentencia y publica el decreto acerca del Mesías, acerca de Cristo, el cual es Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es el Mesías? Amén. Hasta Apocalipsis 22:20, el Redentor, el único Salvador, es el mismo Jesucristo. Cristo, hermano, es un problema muy grande para nuestra sociedad. Podemos hablar de extraterrestres, podemos hablar de infinidad de cosas. Cuando usted menciona el nombre de Cristo, hay caos, hay problemas. ¿Sabe por qué? Porque solo hay uno que viene a reinar, hay uno que ganó, escúchame bien, lo que Adán perdió, y su nombre es Cristo. Entonces, hermano, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios miró a Cristo en Noé mucho antes que naciera como hombre, porque Cristo es la gracia, es lo que nos salva, es lo que nos hace aptos delante de Dios. Y Jesús, hermano, de Nazaret, murió y resucitó. Después se mostró vivo con las heridas a más de 500 personas como testimonio de la resurrección, y luego se fue nuevamente a su estatus de gloria y envió al Espíritu Santo para que dé testimonio de Jesús.
El Espíritu Santo de Dios nos da testimonio de Jesús, nos lleva a Jesús, nos transmite a Jesús, nos da la mente de Cristo, la identidad de Cristo, nos transforma, nos moldea de acuerdo a Cristo. Es Cristo la gracia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Sí me está entendiendo? Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, ¿de quién está hablando? Del Espíritu de Dios, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Hay muchos espíritus, pero ese es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Acerca de quién? De Cristo. Entonces, hermano, Cristo muere y resucita y se va, lo miran irse, ahí en el libro de los Hechos, y Él va a volver. Pero Él va a volver no como el carpintero humilde, montado en un asno. Él va a venir como Rey de gloria a tomar posesión de lo que Él ganó. ¿Cuántos lo creen? Entonces, en este milagro, hermano, el primer milagro que hicieron los discípulos sin Jesús, hombre, que se había ido por el Espíritu Santo, fue un paralítico de 40 años, que nació paralítico. Y cuando Juan y Pedro entraban a la oración, al templo La Hermosa, no tenían dinero. El paralítico les pidió una limosna y le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Diga conmigo: la gracia de Dios. Diga: Cristo. Como no tengo oro ni plata, te doy a Cristo. Y cuando el paralítico recibe a Cristo, sus pies se le enderezaron, se sanó completamente y entró al templo saltando y adorando a Dios por la gracia de Dios que es Cristo. Y esto es glorioso, hermano, porque todo el mundo lo vio, toda la ciudad lo vio, todos los sistemas lo vieron. No había forma de contrarrestar lo que había sucedido. Hubo un gran alboroto en la ciudad a causa del testimonio sanado, del hombre sanado. O sea, no crea que nomás se sanó y ya, no. El enemigo se levanta cuando hay sanidades. El enemigo se levanta cuando Cristo se manifiesta. Cristo es la luz, y cuando hay luz, la oscuridad tiene que... Ay, no, pues así no. Cuando hay luz, la autoridad tiene que... La oscuridad tiene que... Hermano, no hay que discutir eso. Cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. Entonces es necesario que Cristo venga, porque cuando Cristo viene, las tinieblas se van. Cuando nosotros dejamos entrar a Cristo a nosotros, nos llena de luz, y las tinieblas que hay en nosotros se van, y viene la sanidad, viene la restauración, viene la vida. El Espíritu Santo hace posible esto. Sanó al paralítico en el nombre de Cristo. ¿En el nombre de quién? Cristo. ¿Cuántos mediadores hay? ¿Hay en algún otro lugar hay salvación? En Cristo, en la gracia. Entonces lo que Dios miró en Noé fue la gracia. Halló gracia, halló Cristo. ¿Cuántos entienden? ¿Sí me entienden? Entonces el propósito no era el milagro. O sea, nuestro fin no es que haya milagros, hay que haya milagros, que haya sanidades, que no. Dios quiere que yo sea feliz. No, Dios quiere que tú seas como Cristo, que estés en Cristo, que descanses en Cristo, que recibas la gracia de Cristo. ¿Cuántos se entienden? Que solo la recibas, la gracia. Porque por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo soy más santo que este. No. Somos santos por Cristo, somos salvos por Cristo, somos aceptos por Cristo. ¿Cuántos entienden esto? Es Cristo. Noé por sí solo no era nada, era igual que los demás. La diferencia fue la gracia, la diferencia es Cristo. Hechos 4:10, mire lo que dice. Perdón, 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5,000. Voltea a su alrededor, ¿cuántos mira? Acá había 5,000, sin contar mujeres y niños. Imagínense lo que sucedió.
Cuando Cristo llegó y por medio de este hombre, hermano, hubo un caos para las tinieblas. Eran 5,000 hombres. Estamos hablando, si los judíos eran como los hispanos, había como 30,000, 40,000 personas. Una runfia de niños. Hermano, pero el propósito, como le dije, no era el milagro, ni que se juntara mucha gente. Wow, la iglesia se llenó. ¿Y? ¿Hubo milagros y prodigios? Sí. Si no está Cristo, no hay gracia. La diferencia es Cristo. Entonces los milagros ocurren para que conozcamos a Cristo. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Todo lo que Dios nos da es con el propósito de conocer el único camino, que es Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire lo que dice Hechos 4:10. Sea notorio, dice que lo estaban acusando, los acosaron por haber sanado a un hombre. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no es en el nombre de algún profeta famoso, de algún apóstol interplanetario, de alguno, hermano, de esas luminarias que se levantan hoy día famosos. No, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es por Cristo que estamos vivos. Es por Cristo, hermano, que Dios nos mira con agrado. Es por Cristo que recibimos todas las cosas. Este hombre está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza de ángulo, rechazado por el mundo. Porque usted puede hablar de todo, pero no hable de Cristo, porque lo ofenden. El grupo más marginado hoy día son los cristianos, por el nombre de Cristo. Ha venido a ser cabeza de ángulo, escúcheme bien, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por Cristo? ¿Cuánto le dicen gracias, Padre, porque no hemos sido consumidos, porque tu ira no nos ha deshecho, desbaratado por Cristo? Por la gracia de Cristo. Entonces Noé halló gracia. Volvamos a Noé. Entonces lo que Dios halló en Noé fue a Cristo. Cuando Dios mira a Rafael, yo soy Rafael Núñez, le doy asco por mi pecado. Pero cuando Dios mira a Cristo en Rafael, le agrado. Todos se desviaron. Todos se hicieron nulos, todos se hicieron vanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo nuevamente trae la gloria de Dios a nosotros y Dios nos mira con agrado. Lo que Dios miró en Noé fue a Cristo, fue la esperanza de vida. Halló gracia y fue salvo. Escúcheme bien, no fue la bondad de Noé, que era bueno, no fue su entrega, no fue su religiosidad, fue Cristo en Noé. Todo lo que no es Cristo va a ser destruido. Se lo repito, todo lo que no es Cristo va a ser destruido. Todo, aunque aparentemente sea bueno. Porque hoy día nada es malo, ¿sí o no? No es malo matar un bebé dentro del vientre de su madre. No es malo, es decisión de la mujer. No es malo esto, no es malo aquello, no es malo. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Entonces todo lo que no es Cristo va a perecer, aunque aparentemente sea bueno. Hermano, no hay nadie bueno, solo Dios. Solo Dios, solo el Padre es bueno, el Espíritu Santo es bueno. Solo Cristo es bueno. ¿Sí me doy a entender? Un hombre vino y le dijo a Jesús: Maestro bueno, no me llames bueno, bueno solo Dios. Pero Jesús estaba como hombre, pero ahora volvió a su estatus que había renunciado para buscar y salvarnos. Jesús se hizo hombre para salvarnos, pero luego volvió a su estatus. Ahora es Dios eterno, está a la diestra del Padre. ¿Cuántos entienden esto?
Segunda de Pedro 2:5, volvamos a Noé. Y si Dios no perdonó, es que como un Dios tan bueno va a enviar gente al infierno. Dios no va a enviar a nadie al infierno. La gente quiere ir al infierno. Dios envió a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es un problema muy grande creer en Jesús. Usted puede creer en lo que usted quiera, pero crea en Jesús y hay un problema. Si no perdonó al mundo antiguo, está hablando de la generación de Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermanos, se salvaron 8 personas. ¿O era una mega iglesia? No, eran 8. Era un papá, una mamá, 3 hijos, 3 nueras. Nada más. Entonces hoy creemos que porque hay una multitud tiene la razón. No, la multitud puede estar equivocada. Jesús, hermano, le seguían miles de personas. En una ocasión alimentó a 5,000 hombres y lo querían hacer rey. Y él dijo: no, porque no me conocen. No por lo que les doy, por lo que yo soy. Hermano, ¿por qué guardó a Noé? Porque halló gracia delante de él. Pregúntese: ¿hallará Dios gracia en mí? ¿Hallará a Cristo en mí? ¿Cuántos entienden lo que les digo? ¿Por qué guardó a Noé? Por la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo hizo a Noé pregonero de justicia. Escúcheme bien, Noé no se salvó porque predicaba la palabra de Dios. Noé no se salvó porque era bueno. Noé no se salvó porque oraba mucho. Noé no se salvó porque cantaba bonito y cerraba sus ojos. No me malentiendan. Noé se salvó por la gracia de Cristo, porque él entendió y recibió la gracia de Cristo. Y eso lo salvó. Lo único que salva es Cristo. Recibiendo a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Si no lo ha recibido, recíbalo hoy, por favor. Habitando en Cristo, porque no solo hay que recibirlo, hay que habitar en Él. Hay que permanecer en Él. De hecho, el reto más grande, hermano, que tenemos es ser hallados en Él. Dios dice que Noé halló gracia. Es la garantía de nuestra salvación. No que vayamos a la iglesia, no que sigamos todos los rituales. No me malentienda. Lo que nos salva es Cristo. La gracia de Dios es la garantía de nuestra salvación. Volvamos a Génesis, por favor, porque el Señor dice: como los días de Noé, tenemos que volver a Noé. Dice que los hombres se multiplicaron. Cuando salieron del huerto, Dios echó a Adán y Eva del huerto, se multiplicaron. Igual que hoy día, hermano, 8,000 millones de personas. Y les nacieron hijas hermosas. Y vinieron los ángeles caídos. Los ángeles que fueron engañados y tuvieron relaciones con ellas y les nacieron hijos. Génesis 6:2. Y dice que viendo los hijos de Dios, que son los ángeles caídos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y hubo una mixtura entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Es terrible esta condición. Se llama mediocridad, se llama apostasía. Ni ser de un lado ni del otro, ser neutrales. Y aquí no hay tiempo, no hay espacio para ser neutrales. O somos de Dios o somos del diablo. O vamos al cielo o vamos al infierno. O somos destruidos o somos salvados. Nada más. Solo hay 2 lugares donde podemos estar. Y la diferencia, hermano, no tiene que ver con que seamos buenos o malos. La diferencia es Cristo. Diga conmigo Cristo. Diga Cristo.
Los de la derecha, Cristo. Los de la izquierda negaron a Cristo. No recibieron a Cristo. Descansa en Dios. Porque estamos llenos de culpa. Porque estamos mezclados. Porque aunque Cristo venció la ley, la cumplió, todavía seguimos viviendo bajo la ley. Todavía seguimos confiando en nuestras habilidades, seguimos confiando en nuestra santidad, seguimos confiando en nuestras buenas obras, seguimos confiando en lo bueno que somos o malo que somos. ¿Y dónde queda la gracia de Dios? ¿Dónde queda Cristo? Hermanos, somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. No es porque usted sea bueno, no es porque yo sea bueno, ni porque sea malo. Es por Cristo. Entonces hubo una mezcla entre los ángeles caídos y los hombres, entre las hijas de Dios y los ángeles caídos, y surgió una raza extraña llamado híbridos, o los híbridos, o los nefilín, que eran gigantes, que no eran ni humanos. Y estos, hermanos, trajeron una influencia sobre la creación, la cual pervirtieron. Una mixtura. Y Dios le llama apostasía. ¿Qué es apostasía? Segunda de Tesalonicenses 3:4. ¿Cuántos me entienden lo que les estoy diciendo? Ese es el peligro. Si su carro no se descompone, usted no lo lleva al mecánico. Ahí lo anda. Crack, 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 crack. ¿Para qué lo llevo? Es necesario que haya un caos para arreglar las cosas. Así Dios permite persecución, permite cosas para que haya un caos en nuestra vida y poder tomar una decisión, porque tenemos tiempo sin tomar decisión. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Diga conmigo: el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. A la generación de Noé la engañaron. ¿Qué es engaño, hermano? ¿Qué es engaño? Un reloj, hermano, de oro, de un amarillo anaranjado, todo brilloso, todo feo. Eso no es engaño. Es de oro, pero no es que no es de oro. Yo no soy joyero, pero eso no es oro. Engaño es que parece oro. Engaño es que parece bueno. Engaño es que parece real. Es que es tan nítido, tan real, que nos engaña. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces corremos el peligro de la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo. ¿Qué es apostasía? Hermano, en el diccionario secular, apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. ¿Hay un odio contra Cristo? Y yo entiendo, man, que en un bar, ¿no?, en un lugar de satánico, pues van a odiar a Cristo. Pero que la iglesia odie a Cristo, que sintamos ese rechazo hacia Dios, hacia Cristo. Apostasía, hermano, es el rechazo de la fe cristiana o de los principios del evangelio. Yo sé que la Biblia dice esto, pero yo creo otra cosa. Yo creo más en mis sentimientos, yo creo más en lo que pienso, yo creo más en lo que yo siento, en mi orientación. Nuestra orientación no es lo que piensas, es lo que Dios dice. Él es el autor de la vida, Él es el autor de la Biblia. Y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía. Apostasía, hermano, es el rechazo a los principios del evangelio y del cristianismo. Se refiere a cuando una persona que anteriormente era cristiana se aparta de su fe. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la gente que se va, se fue. Usted sabe que se fue. Pero el problema es cuando la gente se queda en la iglesia, pero ya no tiene fe. Ya no tiene a Cristo.
Ya Cristo no es su Señor, ya no me transforma, ya me da igual, salgo del servicio y no pasa nada. Apostasía es el repudio a la dirección de Dios. Apostasía es desertar, es de lealtad, renunciar, retracción, traición, abandono, perjurio y blasfemia, estando en la iglesia. O sea, pretender que estoy en Cristo sin estarlo. Esa es apostasía. Que mi conciencia se calme, que ya no me sienta mal, que mienta y me da igual, que murmure y me da igual, que destruya vidas, que destruya testimonios, que blasfeme contra Dios, que tenga a Dios como nada, que no lo honre, que sea infiel, que haga esto, que haga aquello y me da igual. Híjole, esa es apostasía. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Por eso el Señor le dice a la Odisea, a la iglesia de los últimos tiempos: eres tibio. Escúcheme bien, eres tibio y te voy a vomitar. ¿Y sabe qué había hecho la iglesia a la Odisea? Sacar a Cristo. Ponga bien atención. Cristo se manifiesta en la reunión porque Él prometió que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, Él iba a estar ahí. Y Él está aquí. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? ¿Cuántos saben que Cristo está aquí? Lo sienta o no lo sienta, lo crea o no lo crea, Él está aquí. Punto. Porque Él prometió. Pero una cosa es que esté en la reunión de los santos y otra cosa que esté en su vida y en mi vida. Y eso le pasó a la iglesia, a la Odisea. Tenían unos servicios gloriosos. Una música, hermano, wow, celestial, coros celestiales. La gente adoraba, la gente levantaba sus manos, se postraba. Y ahí estaba Jesús. Pero una vez saliendo del culto, Jesús ya no estaba ahí. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Ese es el peligro que corremos. Señor, ya me ganó el tiempo. Un ejemplo claro de apostasía al que peligramos nosotros, o sea, es un peligro que caigamos en este estatus, es Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Dice que al rey Saúl tenía su autoestima muy baja. Saúl fue ungido casi a la fuerza. Andaba buscando las asnas de su padre. El profeta dijo: este es el ungido, el rey. Y él ni sabía que era rey. ¿Cuántos saben que son reyes? ¿Cuántos saben que son reyes? Reyes y sacerdotes por la sangre de Cristo. Pero usted no lo sabe, yo no lo sé. Si no lo sabe, Saúl no sabía, fue ungido y el día de su ungimiento se escondió. Y ahora vamos a ungir al primer rey de Israel. ¿Y dónde estaba Saúl? Escondido en el bagaje. Y le dijeron al profeta: no te equivocaste, ¿dónde está el ungido? Y el Espíritu de Dios dijo: está escondido en el bagaje. Y fueron por él y a jalones, hermano, lo ungieron. Por su autoestima. ¿Cuántos tienen su autoestima bajo? ¿Cuántos se sienten indignos? ¿Cuántos se sienten que no pueden? ¿Cuántos se sienten que no son? ¿Cuántos están acostumbrados al fracaso, a la mediocridad, a caer siempre, a fallarle a Dios, a estar lejos de Dios, a estar llenos de remordimiento, llenos de culpa? ¿Cuántos? No mire a nadie porque no diga: está hablando de mí, pastor. Pero esto nos impide, hermanos, ser quien somos. Por eso adoptamos identidades diferentes. Por eso queremos pretender ser alguien más. Cuando Dios te llamó a ti, te escogió a ti, naciste tú. Pero debido, hermano, a muchas cosas nos desviamos. Nuestra identidad, nuestra personalidad cambió y Dios quiere restaurarnos. Saúl era así. Dios le dio órdenes estrictas y le dijo Dios por medio del profeta: Amalek, el pueblo de Amalek, son perversos, son mis enemigos. Vas ahora como rey y vas a destruirlo. Mátalos a todos, erradícalos de la faz de la tierra. No te compadezcas de nadie. 1 Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. ¿Y qué hacemos con la organización de los derechos humanos, pastor? ¿Y qué van a decir los noticieros? Ve y destruye todo lo que tiene y no te apiades.
de él mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese es nuestro problema, que hemos dejado a Amalek vivo. Lo dejamos vivo. Entonces Saúl, hermano, siendo influenciado, no sé por qué, tal vez por el mundo, miraba mucho noticiero, miraba mucho internet, las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Otras cosas, ¿no? Fue a Amalek, juntó el ejército, fue a Amalek y trajo lo mejor de Amalek, incluyendo al rey Agag y a toda su familia. Esa es apostasía. ¿Qué le dijo Dios? Destruye todo. ¿Qué hizo Saúl? Destruyó lo que él creyó que debía ser destruido. Mire lo que dice el 15:7, primera de Samuel 15:7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Muy bien, Saúl. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Eso no le dijo Dios. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, pongan bien atención, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Esa es apostasía. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Las cosas fáciles, simples, sí las hacemos, pero lo que nos cuesta no. Entonces es una condición de apostasía. Dios le habló a Samuel y le dijo lo mismo que dijo de la generación de Noé: me duele haberlo puesto como rey. 1 Samuel 15:10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Si no estamos con Cristo, si no estamos en Cristo, estamos en contra de Él. Es lo que dice el Señor. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Pobre profeta, pudiendo estar dedicado a otra cosa, se puso a clamar por el líder rebelde que no entiende. Amén o ay, ay, ay. Génesis 6:6. Mire lo mismo que pensó el Señor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. El mismo dolor sintió por Saúl, el primogénito de los reyes de Israel, el escogido de Dios. Hermano, quiero que entienda, todo esto se escribió para que entendamos y no caigamos en esto, porque es el peligro de la iglesia que nos quedemos sin Cristo. Y si nos quedamos sin Cristo, nos quedamos sin gracia y vamos a ser vomitados por el Señor. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? Es Cristo, es la gracia de Cristo. Hermano, es solo recibir la gracia, vivir en la gracia, depender de la gracia. No son tus buenas obras, no es lo bien que te portas, no es lo santo que eres. Es Cristo en nosotros. ¿Cuántos entienden? Entonces Saúl estaba en apostasía, pensando que hacía lo correcto, pero hacía lo contrario a Dios, era contrario a Dios. 1 Samuel 15:2. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl, ponga bien atención, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. O sea, Dios lo envió a destruir al enemigo de Dios, que es Amalek, y él destruyó lo que le convino, y luego vino y se hizo un monumento. Un monumento, hermano, es cuando nosotros nos exaltamos, cuando exaltamos lo nuestro, nuestros logros, nuestra santidad, lo bueno que somos, lo santo que somos, o lo malo que somos. Es que yo soy malo, yo no puedo. Es de los dos lados.
Es un monumento. Y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, escúcheme bien lo que le dijo Saúl: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Esa es apostasía. Y le dice Samuel, entonces si has cumplido, ¿qué es ese ruido, ese maullar de vacas que oigo? Oh, el pueblo quiso perdonarlos y echamos la culpa a los demás. Entonces apostasía es creer, es decir, hermano, que hacemos lo que Dios dice, pero en realidad practicamos y hacemos lo contrario. Entonces la iglesia Laodicea, diga conmigo, la del último tiempo, cayó en una tibieza espiritual que Jesús tuvo que vomitarla. Yo te quiero comer. Yo quiero que seas uno conmigo. Yo quiero que vivas la eternidad conmigo. Pero en tu condición no puedo. ¿Por qué? Porque has dejado la gracia. ¿Te has convertido en un religioso? ¿En un dogmático? ¿En un ritualista? ¿Estás confiando más en tus fuerzas? ¿Estás confiando más en tu santidad o en tu pecado? Estamos confiando en tantas cosas, pero Jesús está afuera. ¿Cuántos entienden lo que le digo? Y dice Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ellos han dejado el espíritu, ellos han dejado la gracia, se han llenado de cosas buenas, se han llenado de rituales, sí me doy a entender, han calmado su conciencia, creen que sirven al Dios vivo, creen que están sirviendo a Dios, pero en realidad confían en sus propias fuerzas, porque han sacado a Cristo de sus vidas. Se cansó Dios, se hartó, hermano, del ser humano, porque renunciaron a la gracia. Y hay mucha gente que hoy día ha renunciado a la gracia estando en la iglesia. Ellos quisieron vivir su propio camino. Y es bien peligroso, ¿sabe por qué? Porque hay muchas opciones. Para ser bueno, solo disciplínese. Autodisciplínese. En lo que sea. En el ejercicio, si se disciplina, pierde peso. Si se disciplina, lee la palabra de Dios, lee libros. Si se disciplina, ora por horas. Pero muchas veces eso no es Cristo. Y la iglesia Laodicea vivía sin Cristo. Hermano, hay buenas opciones, entre comillas, que nos llevan a errar. Pero solo hay un camino. ¿Cuántos caminos hay? ¿Cómo se llama? Él es la puerta estrecha. Él es la senda antigua. Es el camino de santidad. ¿Cuántos se entienden? Entonces, hermano, irritaron a Dios. Se hicieron pura carne. Dejaron el espíritu. Y sin fe, todo el que está bajo el dominio de la carne no puede agradar a Dios. Voy a tener que brincarme porque ya es tarde. Dice Génesis 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era continuo solamente el mal. Porque Cristo ya no estaba ahí. Y dice Mateo 24:12, justo antes de su venida, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Toda carne va a ser erradicada. Y la única manera de salvarse es recibir a Cristo. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Es permanecer en Cristo. Es crecer en Cristo. Es perseverar en Cristo. Pablo, hermano, el apóstol Pablo lo tenía todo. Mire bien, ya voy a terminar. Todo lo que nosotros deseamos, el apóstol Pablo lo tenía.
y más. Todo, en todos los niveles. Nivel intelectual, era de la cultura helenística, superdotados, fariseos de fariseos, religiosos. Hermano, Pablo lo tenía todo. Pero mire lo que dice Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es Cristo. Amor a Cristo. Mi Señor. Por amor al cual he perdido todo. Esa es la gracia de Dios. Por amor de Cristo, porque he recibido su gracia, he dejado el vicio, he dejado la adicción, he dejado la amargura. Por amor a Cristo, cuando Cristo, la gracia de Dios, opera en mí, dejo de ser chismoso, dejo de ser criticón, dejo la duda, dejo de estar de un lugar para otro, pero es la gracia de Cristo. Y si he fracasado, es porque la gracia de Dios no la he recibido o no la he entendido. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos quieren ganar a Cristo? No dice para ser un buen hombre, para ser un buen esposo, para ser un buen hijo, para ser un buen ministro. No. Cristo. Y ser hallado en Él. Esa es la clave. Noé fue hallado en Cristo. Pero a veces parece que mi error, mi deficiencia es más grande que Cristo. O mi pecado es más grande que Cristo. Y estoy estancado, detenido, porque no entiendo su gracia. Porque no entiendo que no fue Noé el que se salvó. Fue la gracia que Dios halló, ser hallado. Pasa a los músicos, por favor. Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Cuántos quieren ser hallados en Él? Amén. Escúcheme bien, no teniendo mi propia justicia. Es que venimos aquí llenos de culpa. ¿Cuántos pecaron el día de hoy? ¿Algún mentirosón por acá que diga que no pecó? Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Mentiroso. Es la gracia. Es Cristo. Entonces nosotros muchas veces por ignorancia sacamos a Cristo y confiamos más en nosotros mismos. Y determinamos nuestra relación con Dios por nuestro proceder. Cuando nos sentimos bien santos, lloramos y nos entregamos. Pero cuando hemos cometido errores, estamos arrinconados atrás. Yo sé cuando alguien está herido. Yo sé cuando alguien se va a ir de la iglesia. Se van alejando poco a poco. Pum, pum, pum. Y se van. Y los miro. Porque hay heridas. Porque hemos sacado a Cristo. No teniendo mi propia justicia. Yo quiero conocer a Jesús. Vamos a cantar ese canto. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Y muchas veces vivimos todavía en la ley. La ley quedó consumida, pagada. Ahora vivimos en la gracia. Pastor, quiere decir que tengo permiso para pecar y hacer lo que quiera. Yo no dije eso. Yo lo que le digo es que su traje está limpio. Fue limpiado por Cristo. Quiero decirle que sus pies están limpios. Cristo se los limpió. ¿Se va a volver a revolcar al lodo cuando fue limpio? Cuando su vestido es limpio y resplandeciente. Cuando ya no es esclavo, Cristo rompió las cadenas. Cuando su gracia nos transformó. Cuando su gracia nos hace hijos de Dios. Cuando es su gracia, es su santidad, es su sacrificio el que nos hace aptos y no nuestros propios méritos. Y hay gente que todavía confía en sus propios méritos, por eso está estancado.
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Yo solo tengo que tener fe y creer y recibir. Y la gracia me va a dar unción para vencer al pecado, para vencer la iniquidad. No es mi propia fuerza, no son mis talentos, mis dones, no es mi santidad. Es la bendita gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Es lo que la iglesia, la Odisea, perdió, sacó a Jesús. La justicia que es de Dios, póngase de pie, por favor. Escúcheme bien. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Ginosco, de hacerme uno con Él, de que Él me contagie, me llene, de que Él me transforme, que Él me sane, que Él me levante, que Él me restaure. Es Cristo y no soy yo. No soy yo, no es usted, es la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren conocerle? Y del poder de su resurrección, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Vienen problemas y estoy en la gracia de Dios, estoy en Cristo. Es Cristo mi garantía, venga lo que venga. Cosas buenas, cosas malas, tentaciones, pruebas, no importa lo que venga, la gracia de Dios me sostiene. Sus padecimientos, llegando a ser semejante en Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Todo esto miró Dios en Noé, porque en Cristo está la plenitud de Dios, y a Cristo no le hace falta nada, nada. En Cristo estamos completos. Él nos resucitó y Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es la gracia de Dios. Dios miró a Cristo en Noé. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. Cierre sus ojos y levante sus manos y olvídese de usted. Olvídese de su problema, de su enfermedad, de su calamidad. Olvídese de su pecado. Olvídese de su iniquidad y reciba la gracia de Dios. Muévase en su gracia. No hay nada que su gracia no pueda vencer. Él es el Rey ungido. Él es el Mesías. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, el principio y el fin, el anciano de días, la rosa del Sharon, el lirio de los valles. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de salvación, el eterno, el todopoderoso, el Santo de Israel, el Cordero de Dios, nuestro sacerdote, nuestro intercesor. Él es la gracia de Dios en nosotros que nos fue dada. Hermano, levante sus manos y diga: Señor, yo descanso en tu gracia. Hermano, descanse en Dios.